Mateo 27, 17 dice de la siguiente forma: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Hay acontecimientos y sucesos en la historia de la humanidad que se han convertido en elementos y datos curiosos por el suceso en sí. Y yo me atrevo a pensar que una de las decisiones más bizarras, más extrañas en la historia de todo el tiempo de la humanidad es la decisión que corresponde al texto bíblico que acabamos de leer, en donde Pilato, bajo un cargo de conciencia y buscando a lo mejor una respuesta que pueda ser consona y obvia con la realidad, le propone al pueblo que escogieran o a Pilato o a Jesús, o a Barrabás. Pilato, bajo un profundo cargo de conciencia, pensaba que lo lógico era lo que iba a prevalecer. Lo lógico era que la gente se decidiera por Jesús, a quien llamaban el Cristo. Pero lo bizarro de la historia, o lo extraño de esta decisión, es que ellos escogen a un delincuente, ellos escogen a un asesino, ellos escogen a un ladrón. A lo mejor puede resonar el factor profético de Isaías capítulo 5, cuando el profeta en una oportunidad dice que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Eso no deja de ser un elemento de consternación y de mucha inquietud para la gente que lo lee y no termina de encontrar una respuesta, como alguien o como muchas personas decidieron por lo malo antes que lo bueno. Ahora, nosotros nos debatimos todos los días en una situación semejante. Todo el tiempo nuestra vida va a girar en torno a tener que tomar decisiones. Algunas decisiones que deberían ser obvias no son siempre las que corresponden a la razón, sino que muchas veces terminamos escogiendo lo que no deberíamos, aun y cuando sabemos el contenido y la consecuencia que ello podría traer. Cuando leemos esto y en algún momento estas personas son confrontadas por la decisión que están tomando, la respuesta que ellos le dan es que no solo se hacían responsables de la decisión, sino que ellos decían que la sangre de ese justo, a quienes ellos negaban, fuera sobre ellos y sobre su descendencia, dando a entender que es imposible que un ser humano logre escapar de las acciones que corresponden a una decisión, o lo que nosotros llamamos la consecuencia de la decisión. De por sí, todo lo que nosotros hemos vivido positiva o negativamente, todo lo que nosotros hemos disfrutado, son el resultado de nuestras decisiones. Si decidimos bien, tendremos consecuencias favorables. Si decidimos mal, tendremos consecuencias nefastas sobre nuestra vida. Yo hoy he querido corroborar el mensaje con algún anuncio que venía dando en las redes sociales, que yo titulé de la siguiente forma, en base a una decisión: renunciaría a mi fe sí, y ese sí lo dejé con puntos suspensivos, en relación a poder abarcar una serie de elementos que me permitan saber si en realidad puedo tomar la decisión el día de hoy juntamente con ustedes, en que quizás lo que tengamos que hacer sea lo más adecuado. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que yo vengo con la disposición a analizar de forma racional, comprensiva, con ustedes, bajo un aspecto muy lógico, porque no le voy a hablar de elementos a lo mejor de fe, quiero hablarle de elementos y aspectos lógicos en esta mañana, para que podamos tomar la decisión si en realidad vale la pena seguir siendo cristiano, si en realidad lo que hemos hecho no ha sido otra cosa más que venir domingo a domingo a perder el tiempo. Y todo tiene que ver con una decisión
que yo quisiera que usted analizara conmigo. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que decidir obedecer a Dios o seguir la recomendación que la serpiente había hecho para que comieran el fruto que Dios le había prohibido que ellos no deberían comer. Y algunas personas han sugerido que probablemente a Dios se le escapó de la mano la situación, porque si Dios sabía que Adán y Eva iban a estar en el huerto del Edén y podían escoger hacia el mal, ¿qué hizo que Dios no destruyera o no acabara con el padre de la mentira, con Satanás? Y que quizás si Dios lo hubiera hecho, Adán y Eva nunca hubieran tenido que escoger. Ellos simplemente hubieran tenido que asumir el proyecto de vida que Dios tenía para ellos. Entonces algunos quizás han sugerido: Dios se equivocó, o a Dios se le escapó de las manos, porque él debió haber destruido al diablo, porque si lo hubiera destruido, Adán y Eva nunca hubieran sido tentados. Y si Adán y Eva nunca hubieran sido tentados, usted y yo anduviéramos felices corriendo desnuditos por todos lados como si nada hubiera pasado. Esa es la realidad. El mundo cambió, la inocencia se perdió, producto de la decisión equivocada que tomó Adán y Eva. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Satanás le propusiera a la primera pareja humana, al primer hombre, a la primera mujer, le propusiera el hecho de tener que decidir entre el bien y el mal? Eso nos hace pensar lo que dijo Juan. En esto consiste, todo el asunto consiste en una cosa: en que el hombre amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre continuamente decide, y lamentablemente el hombre se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno. Ahora, ¿por qué Dios permitió que lo malo existiera? Hubiera sido quizás mucho más fácil y más sencillo que solamente existiera el bien y el mal no hubiera existido. Todo el mundo viviría tranquilo y no tuviéramos los problemas que hemos enfrentado como seres humanos hasta el día de hoy. Pues mire, Satanás, sin darse cuenta, formó parte del juego de Dios, formó parte del proyecto de Dios, formó parte del propósito de Dios. Porque Dios nunca quiso que las personas tuvieran la obligación de servirle, porque no hay ninguna otra opción. Para Dios es mucho más meritorio cuando alguien tiene que escoger entre una y otra y decide por Dios. Yo creo que para Dios no hubiera sido agradable que alguien dijera: bueno, creo en Dios, soy bueno, soy cristiano y voy a la iglesia porque no hay otra opción, no hay más nada. Y eso es como que una mujer le diga a un hombre: me casé contigo porque no tenía pretendientes, eras el único, no conocía a más nadie, tú fuiste lo único que apareció y por eso me casé contigo. ¿Cómo se sentiría un hombre bajo esa situación? Pero ¿cómo se siente un hombre a quien le dicen: tenía 1000 opciones? Tenía a Pedro, a Luis, a Juan, este tenía plata, el otro era capitán del equipo de fútbol, el otro era aquello, pero yo decidí quedarme contigo, yo decidí casarme contigo y yo decidí por ti? Yo creo que eso le levantaría el ego a cualquier persona y lo haría sentir de la forma correcta. Pues mire, Dios no quería que la gente dijera: bueno, Señor, esto es todo lo que hay, ¿qué más me queda? Seguirte y amarte. No, cada persona que ha decidido por Dios ha renunciado en su decisión a cualquier cantidad de cosas, y eso es lo que hace que Dios se sienta con su pueblo lleno de satisfacción para bendecirle, porque nuestra decisión es lo que nos ha acercado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que decidir, y créame que decidir por Dios siempre será lo mejor. Diga al que está a su lado: decidir por Dios siempre será lo mejor. ¿Usted qué cree? Algunos piensan: me la estoy comiendo, vine a la iglesia, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y créame que Dios lo va a bendecir, pero ¿sabe a quién Dios va a bendecir mucho más? Aquel que tenía algo que hacer y decidió venir a la iglesia. El asunto no está en yo creer que Dios es la única opción, no, hay más opciones. El asunto está en que yo decida por Dios frente a cualquier opción y cualquier situación de la vida. Ahora yo debo decidir y entender por qué escojo a Dios.
es un acto a lo mejor insensato, es un acto a lo mejor carente de lógica y razonamiento. Es lo que yo quiero que usted comparta conmigo. Y si logramos conseguir esta respuesta, yo quiero que usted se quede y me diga: vale la pena servir a Dios, porque si hay una mejor opción, créame, hoy me quito la chaqueta, me quito la corbata, cierro mi Biblia, vendo la iglesia y me dedico a cualquier otra cosa que sea mejor. ¿Ah? Yo quiero analizarlo con ustedes, pero me permiten analizarlo con ustedes. Y si logramos descubrir que hay algo mejor, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Porque yo pienso que debemos llevar el pensamiento a un sentido de comprensión y no a lo que a lo mejor ha sido por mucho tiempo lo que la gente ha tratado de hacer, que es autocastigarse con un esquema de religión por miedo o por interés. Por miedo al infierno o por interés al cielo. Mire, vamos a poner a un lado el cielo y el infierno. Y yo quiero que usted y yo, de forma inteligente, de forma entendida, hoy digamos verdaderamente si hay algo mejor, y vamos a ver 5 cosas que nos pueden hacer saber si hay algo mejor. Mire, dejemos esto así como está y dediquémonos a ser felices, porque yo creo que aquí ninguno es masoquista, que todos queremos ser felices. O parece alguien que diga: yo quiero sufrir, yo quiero estar mal, a mí me gusta la angustia. Parece alguien que diga que quiere sufrir y quiere estar mal. Nadie. Entonces diga conmigo: renunciaría a mi fe. Diga conmigo: renunciaría a mi fe. Sí. Hay 5 cosas que van a llenar ese sí. La primera: yo renunciaría a todo lo que creo, cerraría mi Biblia, dejaría de ser pastor, dejaría de hablar a Dios. En primer lugar, si hubiera alguien que jamás me engañe y nunca esa persona o eso se equivoque. Si yo consigo a alguien que nunca me va a engañar, y aparte que nunca me va a engañar, tenga la tacha de nunca equivocarse, yo renunciaría a todo esto. Ahora usted me dice: ¿y cómo puede ser que eso ocurra? Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, así: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero compartirle rápidamente cada punto. En este caso, el versículo que acabo de leer pone en evidencia algo. Pone en evidencia que Jesús hubiera sido el peor político en toda la historia de la humanidad. Porque los políticos, para poder ganar seguidores, los políticos para poder construir sus partidos, y no solamente los políticos, los novios para enamorar, las chicas para atraer a alguien, siempre de alguna u otra forma reservamos y escondemos algo para engañar. Cuando usted ve un político que quiere ganar unas elecciones, él sale por televisión, abraza abuelitas, carga niños, camina por los charcos y hace cualquier cosa con tal de que la gente piensa que él es la oportunidad o la opción que debe seguir. Y cuando uno se pone a ver eso, uno se da cuenta que a lo mejor eso debería ser el deber ser, pero tan pronto ganan, todo lo que prometieron no se cumple. Y les estoy hablando de todos los políticos de la historia, todos los políticos venezolanos, todos los políticos de cualquier país del mundo. Para ganar no les importa cuánto tengan que mentir. Jesús hubiera sido un pésimo político. ¿Saben por qué? Porque él dijo: para ganar gente, para conseguir seguidores, para tener adeptos a su fe, él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, les ofrezco una almohada, les ofrezco un camino lleno de rosas. Yo les prometo que les pondré un teleférico de su casa al trabajo. Les daré todo lo que necesitan. ¿Sabe lo que dijo? Niéguese a sí mismo. En primer lugar, ¿quieren seguirme? Tienen que poner a un lado sus deseos, sus intereses, sus anhelos. Segundo, tomen una cruz, sacrifíquense, y solo así podrán seguirme. Y aunque a lo mejor Jesús dijo la gran verdad del mundo, de lo que sería seguirle a él, jamás tuvo la intención de engañar a nadie.
todos los que buscan seguidores siempre engañan. Si consigo a una persona en el mundo, a un político, llámelo como lo quiera llamar, Carlos Andrés Pérez, Kennedy, Piñerúa, Luis Herrera, Chávez, Maduro, Ramos Alú, un político que no engañe para conseguir seguidores, cierro lo que hago y lo sigo. Pero ¿sabe algo? La historia nos ha dicho que todos interesadamente siempre buscan ofrecer lo que no pueden para que la gente lo siga. Jesucristo dijo toda la verdad. A lo mejor no les voy a ofrecer un camino de rosa, pero jamás los voy a engañar. En este primer elemento me quedo con Jesucristo, porque jamás engañaría a las personas que lo quieren seguir. Diga conmigo: Jesús jamás me engañaría. Dejaría mi fe, diga, dejaría mi fe si consigo a alguien que para que yo lo siga no me engañe. ¿Saben lo que hacen los novios, las muchachas cuando quieren conquistar a alguien? Usan Listerine, mastican chicles de menta. Y si les viera los maquillajes, por eso yo siempre recomiendo, antes sean amigos, y sin embargo siempre se escapa. Porque cuando tú quieres que alguien esté contigo, después que la gente se da cuenta de la realidad, es otra cosa. Hay una historia por allí de una mujer que era una modelo 90, 60, 90, una bellezura. Y la primera noche de luna de miel, llegó y le dijo: te voy a decir la verdad. Se quitó la peluca, se sacó la prótesis que era un brazo, se sacó la plancha, y aquello era un monstruo que obviamente no había mostrado su verdadera cara porque se quería casar. Ahora yo le digo a todos los que están casados acá: ¿a cuántos no les pasó? No digo al punto o al extremo, pero después que se casan, oye, si hubiera sabido que eras así. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, menos nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo sigo a Jesucristo, y por eso yo tengo fe que este es el camino mucho más placentero que cualquier otro. Número 2, dejaría mi fe si hubiera alguien que me proporcione tal suma de felicidad que no me importen las circunstancias. Dejaría mi fe para seguir a cualquiera. Oiga esto que le voy a decir: que me proporcione tal suma de felicidad. ¿Sabe que en Venezuela se abrió un ministerio que se llama el ministerio, hay un ministerio, un ministro que es el ministro de la suprema felicidad? Ahora, ¿en qué consiste la suprema felicidad? Oye, consiste en aportes, consiste en cosas que puedan favorecer a la persona para ser feliz. Pero ¿sabe lo que no puede hacer nadie? Proporcionar una felicidad sin que ella sea afectada por la circunstancia. Porque uno es feliz según la circunstancia, ¿o no? Si las cosas están bien, estamos felices. Pero si las cosas están mal, ahora habrá alguien que me diga: yo te puedo dar una felicidad tan grande que no va a importar si eres pobre, si eres rico, si estás solo, si estás acompañado. No va a importar nada. La felicidad que yo te voy a proporcionar no la pueden afectar las circunstancias. Pues mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice así: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Finaliza el 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Salmo 4, 7 y 8. ¿Sabe que quien escribió este salmo fue el rey David en un momento difícil de su vida? Porque se había levantado una persona para tratar de destruir todo lo que había hecho, para afectarlo en todos los aspectos. Quería dividir el reino, quería darle un golpe de estado. Y esta persona de quien le estoy hablando no era cualquier enemigo, era su propio hijo. Imagínese las circunstancias que podía tener David frente a una situación como tener que ver que todo lo que había construido lo podía perder, porque su principal enemigo era su hijo, el hombre de su sangre. Y entonces, cuando yo leo este salmo, digo:
no creo que exista alguien, no creo que haya un ministerio de suprema suma de felicidad que pueda proporcionar felicidad sin que las circunstancias puedan ver afectado todo esto. El único que puede proporcionar felicidad y alegría a pesar de las circunstancias se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que no se ha casado y es feliz. Hay gente que está casada no con quien quisiera y es feliz. Hay gente que no tiene el dinero que quisiera y es feliz. ¿Sabe qué nos hace a nosotros feliz? La alegría que proviene de la presencia de Dios. Yo puedo entender a David cuando decía: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nosotros podemos ser felices con comida, sin comida, con cola, sin cola. Por eso nosotros, que en medio de la circunstancia y la crisis que podamos estar enfrentando, nadie puede robarnos el gozo, la satisfacción, la paz y la bendición. Somos los únicos que podemos decir en esta crisis: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces sentir confiado. Yo duermo en paz todas las noches. ¿Sabe por qué? Porque mi confianza viene del cielo. Porque si hay comida en mi mesa, no hay comida, mi felicidad no viene de la comida, mi felicidad no viene de hacer cola, mi felicidad no viene del quien esté gobernando, mi felicidad viene del cielo, porque el gozo que el Señor me da es la satisfacción del único que pudo llenar todas mis necesidades. Lo que no pudo hacer la droga, lo que no puede hacer el sexo, lo que no puede hacer nada en el mundo, solo Jesucristo puede hacerlo cuando llega a la vida del ser humano. Hasta este momento no creo que haya alguien que pueda ofrecerme felicidad de tal modo que las circunstancias no lo afecten. ¿O usted conoce a alguien? Dígame si lo conoce. Yo creo que no. ¿Quién? No, estoy hablando si conoce a alguien. ¿Conoce a alguien? El único, Jesucristo. Número 3. Renunciaría a mi fe si hubiera alguien que me ame incondicionalmente a pesar de mí. Dice Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben qué es lo que quiere decir la Biblia? Que el amor de Dios no consiste en que nosotros lo amemos a Él. ¿Sabe por qué? Porque amar a Dios es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque Dios es Dios. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es bueno. Nos perdona nuestros pecados, nos levanta, nos ayuda en nuestra debilidad. De Él vienen el bien, el favor, la misericordia. Amar a Dios es fácil. Cualquier persona que conoce a Dios lo ama. Yo siempre he dicho, los fariseos muy en el fondo tenían una lucha, porque ellos tenían una atracción extraña por ese hombre llamado Jesús, por la persona de lo que era Jesús. Cuando leemos el libro del Cantar de los Cantares, dice la Biblia, refiriéndose a él: varón señalado entre 10,000. La condición de Jesús, su voz era tan poderosa que podía turbar a los que se levantaban en contra de él, pero al mismo tiempo su voz podía arrullar a un bebé. Todo lo que consistía en Jesús era tan hermoso que dice la Biblia que cuando Él hablaba, la gente se admiraba de su doctrina y decía que Él hablaba diferente a los fariseos porque hablaba como quien tiene autoridad. Eso hacía de Jesús un ser sobrenatural, un ser maravilloso. Amar a Dios, amar a Jesús no es difícil. ¿Sabe qué es difícil? Amarme a mí, amarlo a usted, lleno de fragilidades, lleno de errores, lleno de todo lo que usted sabe que nadie sabe que usted sabe. Hay cosas que hemos guardado por años y hay cosas que a lo mejor jamás nadie las sepa. Las hemos guardado en nuestro corazón porque tienen que ver con esos elementos que nos avergüenzan. La gente se divorcia, la gente se casa, los hijos se van, los amigos traicionan, y todo esto se da porque el corazón del hombre es así.
Y cuando alguien te deja, a lo mejor es una persona traicionera, pero a lo mejor también tiene algún argumento para dejarte, porque no somos perfectos. Pero sabe, yo dejaría todo lo que hago si encontrara a alguien que me ame. Por ejemplo, si alguno de la oposición, hablando políticamente, me quiere, aun y cuando yo sea chavista, oye, o algún chavista me quiere, aun y cuando yo sea opositor, oye, yo creo que eso es bien difícil. Yo creo que ellos tienen, tanto uno como el otro, que legislar y hacer las cosas por derecho y por justicia, pero no por amor. Porque cada quien legisla y cada quien hace lo que hace para los suyos, ¿o no? Y más bien están complicados todo el tiempo cuando algo puede favorecer a otro. Y hablo tanto de uno como del otro, pero el único que está dispuesto a amarte, así tú no lo ames, así tú no lo conozcas, porque te voy a dar una buena noticia. Tú no conocías a Dios, tú ni siquiera pensabas llegar al conocimiento de Dios, y ya Él te amaba, Él te cuidó sin que tú supieras que Él existía. Él caminó contigo en tu soledad, Él te libró de la muerte cuando tú no pensabas tan siquiera que Él estaba allí. Él es el único que me ha amado con todas mis limitaciones, con todos mis errores, con todas mis debilidades, con todos mis fracasos. Solo Él me ha amado a pesar de mí, con un amor incondicional. Diga conmigo, un amor incondicional. Llegando al tercer punto, ¿sabe qué? Yo digo, hasta ahora yo creo que es imposible conseguir a alguien así. No sé usted. El cuarto, dejaría y abandonaría mi fe si hubiera alguien que esté conmigo siempre. Alguien que esté conmigo siempre. Una vez traté el caso de una familia porque un familiar, valga la redundancia, había muerto, y ellos no solo culpaban a Dios. La chica de la familia, en resentimiento, había vivido situaciones y decía a ese familiar que había muerto: si hubieras estado aquí, eso no me hubiera pasado. Dice la Biblia en el libro de Mateo 28:20 lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que no se quiere ir de tu lado, pero se va. Yo tengo amigos, muy buenos amigos, gente que amo con todo mi corazón. Y en esta situación de dificultad me dijeron: pastor, yo me voy de Venezuela. Pero ¿por qué te vas a ir? Acompáñanos. No, pastor, cuando todo pase yo regreso. Y se fueron. Yo los quiero, son mis amigos, pero ya no están conmigo. Los extraño, pienso en ellos. Yo no he pasado el trauma de la muerte de un familiar muy cercano, no lo he pasado. Los únicos que se me han muerto han sido tíos que no he conocido y abuelitos y abuelitas que no sabía ni siquiera cómo eran. Jamás he vivido el trauma de la muerte de un ser querido. Pero ¿sabe cuál es mi tormento muchas veces desde Puerto Ordaz en relación a mi casa? Que yo a veces digo: algún día se va a morir mi mamá. ¿Y usted cree que eso a mí no me afecta o no me atormenta pensando que ese día puede llegar? Algún día se va a morir. Y yo me imagino que mis hijos pensarán: algún día se va a morir mi papá. Yo quiero estar siempre para mis hijos, pero yo sé que algún día no voy a poder estar por la razón que sea. Yo no sé si el día de mañana algún hijo mío diga: papá, me quiero ir del país porque tengo un proyecto de vida, y agarre y haga lo que yo hice y se vaya a otro país y me deje como yo me fui y dejé a mi mamá y a mi papá en Caracas. Yo creo que no existe una persona en el mundo, por una u otra razón, porque no tenemos poder sobre la muerte y sobre cualquier circunstancia que nos pueda garantizar que siempre va a estar con nosotros. Inclusive, uno de los traumas fuertes que sufren las personas que idealizan o que idolatran a las figuras políticas es cuando esas figuras políticas transitan por ese proceso de la muerte y crea un efecto, y la gente dice: ¿por qué se tuvo que morir? ¿Y sabe por qué se tuvo que morir? Porque la gente se muere. La gente quiere vivir su vida.
y te pueden querer mucho, pero las circunstancias nunca podrán estar a favor para que alguien esté contigo siempre, porque tú tampoco vas a poder estar siempre con las personas que tú quisieras. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos. El único que va a estar contigo cuando tus amigos te dejan, cuando te divorcies, o el día que te divorciaste, mejor dicho, porque aquí nadie se va a divorciar, el día que tus hijos tengan que casarse e irse de la casa, el único que estará contigo, sea cual sea la situación, te encuentres donde te encuentres, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, se llama el Señor Jesucristo. Nadie te podrá acompañar siempre. El único que estará siempre se llama Jesucristo. Y finalizo con el quinto y último elemento que me ha llevado a reflexionar si realmente yo estoy perdiendo el tiempo o no. Renunciaría a mi fe y a todo lo que creo si hubiera alguien que me garantice mi destino eterno. ¿Sabe lo que es mi destino eterno? Que yo quisiera saber si hay un presidente, quisiera saber si hay un político, si hay un líder religioso, si hay un pastor que me diga que después que yo me muera, él podría seguir garantizándome la seguridad por eternidad. Y solamente encontré 1 de Juan 5:11, donde dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nadie más me puede dar vida eterna. No hay un hombre en el mundo que me pueda dar vida eterna. No hay un elemento, no hay una fuerza política, no hay una religión, ninguno. El único que me puede dar vida eterna y que me acompañará en esta vida y cuando yo salga de ella se llama el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que los que creerían en Él, aunque estén muertos, van a resucitar. Solamente Cristo puede hacer que cuando nosotros nos muramos, la muerte no nos destruya, la muerte no acabe con nosotros. Aún yo muriendo, yo estoy seguro que después de esta vida, yo tengo la garantía de que me encontraré con mi Señor Jesucristo para vivir con Él feliz y por toda la eternidad. ¿Sabe qué puedo pensar con todo esto? Que me quedo como estoy. Que me quedo con Jesucristo. Porque no conozco una persona, no conozco un grupo en el mundo que me pueda ofrecer alguna de estas 5 cosas. Pero ¿sabe qué? Sí conozco un Dios maravilloso que las 5 cosas, no es que me las puede ofrecer, las 5 cosas me las ha dado. Por eso sé que esta es mi mejor decisión. Mientras algunos deciden por Barrabás y quieren vivir con personas que no pueden estar con ellos siempre, quieren estar con personas que no les pueden proporcionar la suma mayor de felicidad, yo estoy con el único que me puede dar todo lo que necesito para ser feliz. Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me puede dar felicidad a pesar de las circunstancias. Él también me garantiza mi destino eterno y Él nunca me va a engañar y nunca me va a fallar. Solamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ni Mahoma, ningún otro líder religioso puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Yo finalizo entonces diciéndole lo siguiente: ¿habrá alguien que se compare con Jesús? Yo no entiendo a la gente entonces por qué idolatra esposo, esposa, hijos, políticos, gobiernos. Mire, usted puede vivir, hay gente que hoy se ha cegado con todas las circunstancias sociales que le han pasado. Y quiero decirte que ese líder político a quien tú sigues no te puede dar ninguna de las 5 cosas que Jesucristo sí te puede dar. Quiero decirte que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu trabajo, tu carro, tu religión no te pueden dar todo lo que Jesucristo te puede dar. Quiero decirte que el único que te puede ofrecer vida eterna, te puede ofrecer felicidad genuina, te puede ofrecer la seguridad de que jamás te va a engañar. Quiero decirte que se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, es el único camino, es la verdad y es la
Solo Jesucristo es el todo del hombre. Voy a cerrar con esta frase final. Hace años tuve el privilegio de ir a Tierras Santas. Y cuando yo entré al lugar que dicen es el sepulcro donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dicen es el sepulcro, explico por qué. Porque cerca hay 4 o 5 y lo que ellos trataban de ver era cuál de ellos era el que más se aproximaba para hacer, pero obviamente que el lugar era el sitio donde seguramente habían sepultado el cuerpo del Señor. En este tiempo de idealización me hace pensar lo que Jesús dijo en el capítulo 16 de Mateo. Él le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y cuando Jesús preguntó ¿quién dicen los hombres que soy yo?, ellos comenzaron a decir Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero poco tiempo después, ellos montados en una barca veían que las olas se levantaban y la tormenta casi los partía en dos. Y en medio de aquella circunstancia Jesús se paró en medio y calmó la tempestad. Y ahora eran ellos los que comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar obedecen? Y la pregunta de Jesús logró encontrar relación con la pregunta de ellos: ¿quién es Jesús? Para unos Jesús es un simple carpintero, un maestro judío que salió de Jerusalén. Para otros Jesús es el Señor de sus vidas. Pero ¿quién es Jesús? Y a lo mejor hoy tendríamos un foro en el que cada quien tendría una opinión diferente de quién es Jesús. Una vez escuché a un comunista llamado Pompeyo Márquez decir que el primer comunista en la historia había sido Jesús. Pero un día veía un programa de televisión y un espiritista decía: el primer espiritista fue Jesús. He oído a los pentecostales decir que Jesús era pentecostal. He oído a los bautistas decir que Jesús era bautista. Y ¿sabe algo? Todo el mundo quiere que Jesús sea de ellos, porque en el mundo no ha habido un hombre como Jesús. Cuando se habla de Jesús, se habla de la referencia más grande de dignidad humana. El que quiera creer en Él y el que no quiera creer en Él tiene que reconocer que el único que logró dividir la historia se llama Jesucristo. Hoy, cuando hablamos de nuestro tiempo, hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Pero no solo dividió la historia del ser humano, dividió nuestra historia, porque muchos de ustedes eran unos antes de Cristo y hoy son otros después de Cristo. Demostró ser más que un carpintero, demostró ser quien dijo que era el Hijo de Dios hecho carne. Y a la prueba me remito en este día. Si pudiéramos ir a los Estados Unidos, allí vivió una mujer muy famosa llamada Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe decían que fue el sex symbol más grande de la historia. Pero en los Estados Unidos hay un cementerio en donde están los restos de Marilyn Monroe. Muy cerca están los restos de otro cantante que llamaron uno de los líderes más grandes de la música rock en su época. Este hombre se sintió tan relevante en su época que él dijo que él y su gente eran más famosos que Jesucristo y que algún día el cristianismo desaparecían. Y después de haber dicho eso, una semana más tarde, uno de sus fans lo encontró en la calle y lo mató. Le hablo de John Lennon. John Lennon está en una tumba, pero hubo un personaje que llamaron el rey del rock. Ese rey del rock está en Graceland, en Memphis. Se llamaba Elvis Presley. Hoy la gente en los Estados Unidos, en Las Vegas, todavía viste como él. Hay lugares que son íconos referentes a él, pero en Graceland está la tumba y los restos de él. Luego surgió este personaje llamado Michael Jackson, el rey del pop, y al tiempo lo mataron. Y el rey del pop también tiene sus restos y su tumba en los Estados Unidos. Magic Johnson decían que fue la mejor estrella del básquetbol, pero luego vino Michael Jordan y le quitó esa referencia, y los jóvenes vestían como él porque se querían parecer a él. En Argentina hay un hombre que llaman Maradona y le colocaron la identidad de un dios
y le hicieron una religión. Pero algún día Maradona va a morir. Latinoamérica fue testigo de uno de los hombres más grandes de la historia, Simón Bolívar. Libertó 5 naciones sin necesidad de tener que andar por allí sufriendo. Ese hombre dejó su cuna, dejó su riqueza por libertar a su país y otros países. Pero en el Panteón Nacional están los restos de Simón Bolívar. En Moscú y en la Unión Soviética están los restos de Marx, están los restos de Mao Zedong. En Corea están los restos de Vladimir Lenin, están los restos de Chávez en el cuartel de la montaña. Todos ellos han sucumbido ante el tiempo. El tiempo los derrotó. El tiempo logró destruir su legado. El tiempo logró hacer, y por más que digan que viven, no viven nada, porque allí están sus restos. Pero si hoy fuéramos a Jerusalén, encontraríamos una tumba en donde dice arriba: Él no está aquí, ha resucitado. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás habrá uno como Él, ni nadie que se le pueda comparar.